Vamos a iniciar a meditar en la palabra. La lección es la número 46, se encuentra en la página 229 del fanal y aprovecho a decirles, todavía los que quieran aprovechar el precio de el fanal de 300 pesos, acercarse con un servidor, porque ya es necesario mandar la cantidad para la compra. Tengo, repito, como 11 que solicitaron el fanal. Para esas alturas habíamos tenido 20 y tantos. No se pierdan de adquirirlo para estudiar, escudriñar la palabra y para estar al tanto de lo que se va a ver cada domingo. El tema de hoy es: los elegidos no viven de apariencias. Los elegidos no viven de apariencias. Un tema muy fuerte que a lo mejor no suena así un tema más, pero para mí es un tema muy fuerte. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre, Señor, que tu Espíritu que mora en nosotros hable, que tu Espíritu prepare nuestros corazones para escuchar y que siga trabajando, Señor, con nosotros al salir de aquí para cuidar, Señor, y guardar las palabras que tú nos das para, Señor, nuestra vida, para encaminarnos, Señor, a la gloria. Que pongamos atención y le demos el valor, Señor, a tu bendita palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el tema, hermanos? Me llama mucho la atención un ave que busca a otra ave que hace un nido en forma de canasta y está al pendiente de ese nido, de esa ave que está haciendo el nido, y una vez que termina de hacer el nido, esta ave pone sus huevecillos y en la primera oportunidad que ve que la ave sale a tomar agua o alimentarse, esta ave llega y pone sus huevecillos donde están los otros huevecillos. Y cuando la ave que trabajó para hacer el nido regresa, ve todos los huevecillos por igual. Y entonces está cuidando de los huevecillos, calentándolos, hasta que un día nacen. Y todavía nacen y la ave no distingue muy bien y alimenta a todos, a los suyos, que son sus hijos, y a los que no son sus hijos. Pero a medida que va pasando el tiempo, se empieza a ver una diferencia en el color, en el tamaño, en la forma del ave. Y entonces ya se distingue quiénes son los verdaderos hijos. Y meditaba yo en esta ilustración, que es una verdad esto, y en el tema que estamos por ver, comentar ahorita. Y meditaba al mismo tiempo a una hermana que conocí por años, una hermana que hace una semana o dos falleció, algunos la conocen. Y yo la conocí por esos años y vi una hermana que amaba a Cristo, una hermana que caminaba con Cristo. Y me llamó mucho la atención y digo, qué muerte tan hermosa, porque un día antes compartió el mensaje con la femenil y al día siguiente falleció. Y podría decir, por el testimonio y por sus trabajos, sus actividades, su desarrollo, está en la presencia del Señor. Y para ella fue una realidad y ya está gozando de esa bendición. Pero luego me pregunto, como estos pajarillos ajenos que ni trabajaron por la iglesia, ni trabajaron por la obra del Señor, y que ahí estuvieron. Y estuvieron ahí sirviéndose. Y al final de cuentas no son hijos. Y su despertar va a ser terrible. Su despertar al día siguiente de muerto, o en el segundo siguiente después de muerto, verá su realidad. Y a veces esto ya no nos impacta, ya no nos asusta, ya no nos da miedo,
o a nosotros como hijos de Dios ya no nos preocupa a lo mejor. Pero debiéramos pensar que hay iglesias que tienen esta condición. El objetivo de la lección es considerar el llamado de Cristo a la perfección. ¿De quién? De los santos. La iglesia invisible. ¿Alguien me dice cuál es la iglesia invisible? Porque hay la iglesia visible, como ahorita, pero hay la iglesia invisible. ¿Y cuál es la iglesia invisible? La que solo conoce a Dios, que sí es iglesia. Aquí estamos todos, y para nosotros todos somos la iglesia. Y ojalá, y digamos amén, que todos somos iglesia, ¿verdad? Pero quien realmente ve la iglesia invisible, o sea, la iglesia real, los que están, que son verdaderamente hijos de Dios, esa es la iglesia invisible. Y esa es en la que el objetivo es que la consideremos, una iglesia así. Y la segunda consideración es la continua tentación de las personas que asisten a una iglesia de simular y aparentar piedad en lugar de perseverar en Cristo. Esa es una iglesia no invisible, es la visible. Y nos pide el objetivo a que la consideremos. Y la pregunta es, ¿cómo consideramos el primer caso del objetivo de esta lección? Alguien que me diga para que estemos en la lección. Repito, ¿cómo consideras el primer caso del objetivo? Cuando menos con una palabra, o ya se nos olvidó. ¿Cuál es el primer objetivo? Que consideremos ¿qué? A la iglesia que ¿qué? Que está en perfección, que está llamada a ser perfecta y que es una iglesia apartada. Repito el objetivo, considerar el llamado de Cristo a la perfección de los santos. Otra vez, el llamado de Cristo a la perfección de los santos. O te analizas, como ahorita vamos a ver adelante el consejo de este pasaje, estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis 3, versículos del 1 al 6, vamos a ver otra iglesia de las que hemos estado viendo. Entonces el primer objetivo, que ya te lo repetí 3 veces, alguien que me diga cómo lo ve. Muy bien, ¿qué más? Bueno, déjenme decírselo yo, debiéramos ser una iglesia que habla. Repito, hay pasajes que habla, dice que hablemos, que demos testimonio. El Señor Jesucristo me está invitando a que camine en perfección. O sea, que me analice cada día que lo que estoy haciendo en mi iglesia, en mi casa, en mi trabajo, donde me muevo, yo pueda ver que el Señor está haciendo la obra en mí. Y que yo ore, que ponga en mí el querer y el hacer. Entonces yo digo que ¿cómo considero el primer caso? Pues que es necesario, es un requisito, es obligatorio, es real que seamos imagen de Cristo. Es necesario para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, para la unidad en la fe, para el conocimiento de Cristo, para la salvación. Yo necesito verme en esa perfección para saberme ¿qué? Salvo, que es una de las cosas que más queremos como hijos de Dios. Que lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo piense, y repito, lo que yo diga, y todavía le agrego esto porque a veces decimos, pero no hacemos lo siguiente, que lo que yo digo, que lo que yo hago, que lo que yo pienso, sea un puente para todos mis hermanos, para llevarlos, encaminarlos a los pies de Cristo. Que yo tenga esa tarea para con mis hermanos, para con la iglesia. Es parte del trabajo que esa ave no hizo, pero la ave que sí lo hizo y que se reconocieron quiénes eran sus hijos. Ahora te pregunto, ¿cómo consideramos el segundo caso? ¿Te recuerdo el segundo caso? Considerar la continua tentación de simular y aparentar piedad en lugar de perseverar en Cristo. Ese es el caso que les digo que es terrible, es muy triste y que invito, y la palabra nos invita, a que cuando veamos a alguien así, es difícil,
pero que no lo repudiemos. Cuando vemos algo así, alguien así, que no lo odiemos, que no lo marginemos, que no lo señalemos, que no lo critiquemos y que no tengamos esa tarea todos los días de vida en la iglesia. Sino que si nos ponemos a analizar, aunque sea mi peor enemigo, estar en condenación por la eternidad, donde será el crujir de dientes, donde habrá un dolor en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, permanente. ¿A quién se lo deseas? Piensa en el que te cae mal, en la iglesia, al que no soportas. ¿Qué es lo que quiere Cristo que hagamos? Que oremos por esa persona. ¿Por qué? Porque este segundo caso, esta clase de personas que son apariencia, dice la palabra, que son considerados como un río sin agua, como un bosque sin árboles, como una vaina sin semillas. O sea, que esa persona no es imagen de Cristo. Esa persona no es iglesia. Esa persona es herramienta de Satanás. Que lo que piensa de continuo esta persona, lo que dice, lo que hace, es para señalar, criticar, juzgar, perjudicar a la iglesia, a la obra del Señor. Y la palabra de Dios dice que estos serán destruidos, segunda de Pedro 2. Y Mateo 23 dice que Jesús condena a estos. Entonces es triste esa condición. Que ojalá sea como hace rato dijo el hermano Camarena, ¿verdad? Que mientras hay vida, hay oportunidad de perdón. Mientras hay vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar de este segundo caso? La hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente hay en el corazón de esa persona. Buenos días, que Dios te bendiga, qué gusto verte. Eso es lo que se oye, pero ¿qué hay aquí? Eso es hipocresía. Afecta la relación de esa persona con la iglesia y no se diga con el Señor. Bien, el versículo clave de esta lección es Apocalipsis 3:2 y ahí viene el consejo. Apocalipsis 3:2 y ahí viene el consejo de la palabra. ¿Cómo insiste la palabra en examinarnos, en checarnos, en observarnos, en vernos, en escudriñar lo que estamos haciendo? Aquí en el pasaje de Apocalipsis 3:2 dice, ¿sé qué? Si alguien lo tiene abierto. Sé vigilante. Sé vigilante. O sea, ¿cuándo vigilar? ¿Los domingos o los lunes? Siempre. Yo no sé si tú te examinas a diario, porque hay una forma de darnos cuenta si Dios nos va a contestar las oraciones. Y me ganó el hermano pastor, iba a ilustrar con lo del hermano Nehemías. Me gocé yo también ayer cuando daba el testimonio, ¿verdad? Me esperé 7 años, pero seguía pidiendo. Y dice que cercano a esta fecha dijo, le insistí más, Señor, quítame este dolor. Pues así debiera ser nuestra oración, que yo sea un vigilante de mí. Porque si no pido perdón, no me arrepiento y pido perdón cada día, mis oraciones son detenidas, no son escuchadas, no son contestadas. Y otras situaciones difíciles por no vigilarme, no examinarme. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Qué tremendo. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ahorita vamos a meditar en esto, pero qué triste condición. Jesús está viendo y dice, te quedan algunas cosas todavía. Pues esas cosas buenas, potencialas, como queriendo volver a recuperar, volver a ser o ser realmente un hijo de Dios. ¿Cuál es el consejo? Vigila y refuerza las obras que te han dado. Diríamos, toma las pocas cosas buenas que haces y potencialas. Si tú te analizas y te ves y te das cuenta que has sido alguien que lastima a la iglesia, que no se conecta lo que dices con lo que sientes, pero hay algo bueno que tienes todavía ahí.
Dice, observa eso el Señor y potencíalo para que eso vaya ayudándote a ser completamente una persona que ama, trabaja y sirve al Señor. Me llama mucho la atención y yo soy muy amante de los animales, por eso a veces doy ejemplos. Y me llama la atención que los conservacionistas o los proteccionistas, cuando mueren ballenas varadas, no sé si les ha tocado ver la escena de una ballena o 2 o 10 o 50 ballenas varadas, que puede ser por intoxicación, desnutrición, por los huracanes, por terremotos, por desorientación, etc. Y llegan hombres y mujeres de todas partes del mundo, y llegan instituciones y se lamentan, y cuando lo he visto en algún documental, lloran. Y están llorando por un animal, o 10, o 50 animales. Y se mueven y buscan y maneras y llaman y hacen lo posible por rescatar esas ballenas, y a veces logran que sean rescatadas. La pregunta es, ¿qué sucede cuando una iglesia es la que está muriendo? ¿Has conocido una iglesia que murió? Yo al menos conozco 3. ¿Y qué sentimos? Y si estábamos viendo que estaban moribundas, ¿qué hicimos? Y a lo mejor supimos y nos enteramos, y a lo mejor conocíamos a los hermanos, al pastor, o no lo conocíamos, pero nos llegó a nuestros oídos, ¿y qué hicimos? Y digo yo, estos se mueven por un animal y lloran y buscan y piden apoyo económico, helicópteros, etcétera. Pero nosotros, ¿qué hacemos por la iglesia? Y no se diga por nuestra misma iglesia o por la misión. ¿Cuántos en esta semana oraron por la iglesia, por la misión, por su crecimiento espiritual? Si pidiera que levantáramos la mano, ¿cuántas manos se levantarán? Y dice la palabra que estemos examinando esto. Y si tú conoces a alguien que está en el primer objetivo, gloria a Dios, síguele dando calorcito con oración, con amor, con abrazo. Pero si conoces a alguien que está en el segundo objetivo, ora por él. Sigue orando por él. Algún día el Señor va a hacer la obra. El mensaje es qué hacer. ¿Qué hacer con una iglesia? Porque en este caso era una iglesia. ¿Cuál iglesia? A ver si están conmigo. Ahí está el pasaje. ¿Nadie? Sardis. Perdón mi sordera. Sí, ya había hablado. ¿Verdad? Sardis. Y el mensaje es para esta iglesia. La iglesia con reputación, dice, pero agonizante. Con reputación, pero agonizante. Una iglesia que estaba satisfecha consigo misma, con mantener las cosas tal y como siempre ha estado. Una iglesia que descansa en sus laureles. ¿Y qué es eso de laureles? Que descansan en laureles. ¿Han ustedes leído por qué se dice así? Porque la historia nos dice que en la antigüedad poetas o emperadores o generales o deportistas hacían logros. Y una vez que conseguían un logro, a lo mejor por ahí un trofeo o un puesto o algo que persiguieron en ese momento, que hicieron ese logro, ya lo ganaron. Ya una vez ganado se sentían triunfadores y entonces empezaban a dejar de practicar, a dejar de trabajar, a dejar de empeñarse en hacer las cosas. Y entonces dice la historia que decían, están descansando en sus laureles. Sardis tiene una excelente reputación y altamente respetada, pero está muerta. Está casi ya sin vida. El consejo del versículo 2 es fuerte. Vigila y fortalece las obras que aún tienen algo de vida. La iglesia tenía sus servicios, sus reuniones, sus ministerios, pero espiritualmente estaba muriendo. Y Cristo ve, y Cristo observa, y conoce nítidamente a esa iglesia que está
muriendo y por eso le dice, estás agonizando. Y la pregunta es, ¿por qué nos dejó, y decíamos el domingo pasado, el Señor esas 7 iglesias en el Apocalipsis? ¿Solamente conocer su historia? Dijimos que era ¿para qué? Nosotros nos reflejemos en una de ellas. ¿Cuál soy yo? Tanto como persona, como familia o como iglesia. ¿Cuál de ellas soy yo? Y de alguna manera habrán escuchado que la iglesia de Bellavista pues tiene su, como esta iglesia, su qué. En el presbiterio o en algunas iglesias del presbiterio dicen la iglesia de Bellavista es cumplida. La iglesia de Bellavista tiene su lugar. Lo he escuchado yo, no sé si tú. Y si es verdad, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que sea de testimonio y no de vanagloria. ¿Qué ve Cristo en el divino Redentor y en ríos de agua viva? ¿Nos preocupa? ¿Nos ocupa lo que ve Dios o ya no? Ya tenemos nuestro trofeo, ya tenemos nuestros laureles y estamos descansando. Y ya, pues, como somos reconocidos, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Nos consideramos una iglesia que vigila y que está atenta, que está trabajando? Pero es parte de la vigilancia y del versículo 2 y del versículo 3 el acordarte, el ver, el darte cuenta. Y entonces ahí en ese pasaje hay una advertencia. Si no lo haces, vendré sobre ti. Y cuando dice vendré sobre ti es cada uno de nosotros. Y vendré como ladrón. Y no sabrás ni qué ni a qué hora. Pero llegará la hora. Y decía yo de esta hermana, ¿verdad? Y el pastor nos dijo de esa persona, ese maestro, que se acabó el momento. Y algunos de los hermanos que andamos alrededor de esta edad mía, nos decimos, ahí vamos en la fila, ya está más cerquita. Pero los jóvenes deberán de preocuparse, porque son de 15 años, 20 años. Todos y cada uno debemos de estar vigilando. Dice, recuerda lo que has visto y oído. ¿Qué has visto y oído en esta iglesia y en las iglesias que has estado? ¿Has oído el evangelio? ¿Te acuerdas la primera vez? ¿Te acuerdas ese día que salieron lágrimas cuando escuchaste la palabra de Dios? A mí no se me olvida ese momento. He dicho y he compartido alguna vez. Le llamé el árbol de la noche triste al Durando que estaba atrás de la casa de mis papás, donde lloré y pedí perdón y confesé todos mis pecados y me llamó el Señor. Dice, eso recuerda. Recuerda el milagro que ha hecho Dios contigo, las cosas que ha hecho contigo. Yo a veces me molestaba de más joven, cómo es que el pueblo de Israel veía milagros y al día siguiente estaba haciendo otra cosa. Una de las que más me molestó es cuando estaban adorando un becerro. Oye, acabas de ver la gloria de Dios, escuchar, y ahora estás adorando un becerro. Y nosotros a veces también hemos tenido milagros, pero luego como que se nos olvida y se nos pasa y entonces Dios empieza a pasar a un segundo término. Dice, acuérdate de Cristo, acuérdate del Espíritu Santo, acuérdate del Padre, acuérdate de tus lágrimas de gozo, que a lo mejor ya no han salido lágrimas, ya se secaron. Acuérdate del gozo y la sonrisa de tu corazón, de tu devoción, de tu prontitud, de tu amor, de tu energía, del querer servir, de tu testimonio, de tu ministerio. Y analiza, ¿qué porcentaje de aquel entonces a hoy tienes? Ese primer día a lo mejor fue el 100% del corazón. He visto muchas personas aquí llorando, donde aceptan a Cristo, pero años después ya no están, o ya son una vela derretida ahí, seca. Analiza. Dice, consérvalo, guárdalo. En el hebreo, el guárdalo, esa expresión guárdalo que viene más o menos 470 veces en la Biblia, quiere decir, atiende, cuida, usa, cumple, actúa adecuadamente. Esto es que debemos levantarnos, despertar y apegarnos a la palabra, a la guía del Espíritu Santo y hacer un cambio en nuestras vidas
cuando recordemos y analicemos y vigilemos lo que estamos haciendo. ¿Qué otro deber dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? Arrepiéntete, arrepiéntete. La pregunta es, yo iglesia, yo familia, yo en lo personal, necesitamos y necesito arrepentirme. Se habrían equivocado esta iglesia directamente contra Cristo, porque de haber amado, se perdieron su fervor, se hicieron letárgicos, necesitaban desesperadamente arrepentirse. Ahorita hablaba también el mensaje del pastor de esa necesidad urgente de que si me estoy observando como alguien del segundo objetivo de esta lección, urge arrepentirme. Pero somos diferentes. Unos dirán, sí, otros dirán, no quiero, no lo voy a hacer. Y seguimos igual y no cambiamos. Entonces Cristo advierte que vendrá y despojará a la iglesia de todas las cosas valiosas, quedarán sin valor, no valdrán nada, no representarán más a Cristo y su reino. Será una iglesia inútil. Todo su tiempo en la tierra, todo su tiempo en la iglesia, no dejará huella. No dejará huella. Pero está la promesa de los versículos 4 al 6. A los vencedores, a los que no se contaminaron con la mundanalidad, a los que caminan con la iglesia, a los que caminan con Cristo, a los que caminan sin mancha. Esa es la iglesia que quiere ver el Señor. Aquellos que aman al Señor, aquellos que dan testimonio, aquellos que nos habla la palabra de Dios por medio de esta iglesia, que quieren a Cristo y a la iglesia, no usan a la iglesia como un bálsamo religioso, no usan a la iglesia como una actividad social, no usan a la iglesia como solamente compañerismo, no usan a la iglesia para sus negocios, no usan a la iglesia para una imagen pública, no usan a la iglesia para actividades familiares, no usan a la iglesia como diversión y como paseos, no usan a la iglesia para un alimento físico, a los que vienen en Navidad, en cumpleaños y en bodas. No es para eso la iglesia. La iglesia es para los que tienen intimidad con Cristo, para los que oran, los que leen la palabra, los que ministran, los que evangelizan, los que confiesan sus pecados, los que aman al prójimo, los que aman verdaderamente a la iglesia. Esos son los del primer objetivo, los que el Señor ve como sus hijos y que son legítimos, que son una iglesia invisible. Dice, estos tendrán vestiduras blancas, están en el libro de la vida, serán mencionados por Cristo ante el Padre y ante los ángeles. Qué noticia tan hermosa, pero no sé cómo te suene. Según lo que tengas de fe, según como seas como miembro de la iglesia, eso te suena a música, te suena hermoso. Ojalá y todos digamos amén. Dice el fanal que no nos gusta que nos vendan 1 kilo de tortillas de 900 gramos, que los litros de gasolina no vengan con agua, que la miel no venga con azúcar y agua. ¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta? Está bien fácil la respuesta. Porque es un engaño. Porque es un engaño. Dios no quiere apariencias de sus hijos, porque es un engaño. Dios quiere devoción plena y total y que busquemos la perfección y seamos instrumentos de testimonio aquí adentro y afuera. Termino con 5 cosas que quiere Cristo de la iglesia, de nosotros. Digo rápidamente el concepto y luego después la explicación pequeña. Dice 5 cosas. Nosotros los cristianos mantengámonos vivos.
Nosotros los cristianos mantengámonos alertas. Nosotros los cristianos mantengámonos adentro. Nosotros los cristianos mantengámonos santos. Nosotros los cristianos mantengámonos con Cristo. Son las 5 cosas. ¿Quién tiene bien buena memoria? Ya estamos en una edad que se nos van los... Bien, pero vamos a repasarla rápido. Cristo pide que nos mantengamos vivos. No aparentar vida, es estar vivos, es tener la presencia del Espíritu Santo. Pídele al Señor la presencia del Espíritu Santo. Y para que tenga la presencia del Espíritu Santo es necesario que creas en Cristo, que Cristo es tu Salvador, que crees en la palabra, en el Evangelio. Y así estás vivo. ¿Cuál fue el primero? Vivo. Segundo, el cristiano se mantiene alerta, que vigila, que vela, que cuida, porque los días son malos. Son muchos los enemigos, avanza la maldad y puedes caer. Así es que arrepiéntete si ya caíste, toma la armadura de Dios para que ¿qué? Puedas contra el enemigo. Pero para esto necesitas estar alerta. Tercero, cristiano, mantente dentro. Ahí en el pasaje, los estudiosos dicen que eran pocos los de Sardis que seguían, que trabajaban, que luchaban, que eran fieles. Eran pocos los de Sardis. Dice una de las preguntas del fanal, si la leyeron, ¿qué opinas del que dice, aquí en esta iglesia hay muchos hipócritas, por eso mejor me voy? ¿Qué opinas? ¿Qué le dices a esa persona? ¿Qué consejo le das? O sea, no veas al otro, ¿sí? Ahora, decíamos, pero si lo vemos, que sea para qué, dijimos al principio, para orar por él, para compartirle. Si hay muchas hipócritas o muchos hipócritas, ¿qué hacer? Te decía yo, medita. ¿A dónde van si se quedan como hipócritas? Te leí 2 pasajes, a condenación. Entonces, pero tú no sabes si son realmente ya para condenación o están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿qué me queda a mí? Orar por él, por amor a él. Y decirle a esa persona que está trabajando, a esa persona que sirve, a esa persona que se quiere ir, quédate, entra a la casa del Señor y ayuda. Cuarto, cristiano, mantente santo. O sea, mantente ¿qué? Apartado para Dios. Mantente apartado del mal. Mantente apartado y que tus años en la iglesia dejen una huella. A mí no se me ha olvidado lo que vi en una lápida, me impactó, me gustó y hasta la fecha, y lo vi hace muchos años. Esta es una vida desgastada en el Señor. Esta es una vida desgastada en el Señor. Se dice epitafio, ¿verdad? ¿Podrá estar en tu tumba? Ay, se oye un desierto. Ojalá y que digas amén. No es vanagloria decir amén, no es vanagloria decir sí, yo soy alguien que trabaja para el Señor, que ama la obra. Y qué bueno que pudiéramos, eso sí, yo creo que no nos atrevemos a decir como Pablo, fíjense en mí, vean mi ejemplo. Qué hombre para poder decir, ¿verdad? Qué testimonio, qué entrega para decir, fíjense en mí. Ojalá que hubiera alguien aquí que era, pues yo creo que sí se pueden fijar con la humildad, ¿verdad? Como Pablo, y que sea verdad. Entonces, mantente santo, con vestiduras blancas, vestidos en Cristo, y así caminar sobre el fango y no mancharte. Y quinto, el cristiano se debe mantener ¿con quién? Con Cristo. Ese es el quinto punto, mantenerse con Cristo. Recordar que mi vida espiritual, que mi vida como cristiano, no es por mis fuerzas, no es por mi labor, no es por todo lo que he hecho, no es por mis méritos, no son mis obras,
sino es la sangre de Cristo el que me tiene en esta condición como hijo de Dios, como salvo, como un instrumento en las manos del Señor. Y por eso necesito caminar ¿con quién? Con Cristo. La perseverancia cristiana es lo contrario de la ociosidad, de la cobardía y de la inmadurez. Entonces dice el pasaje, estemos firmes en Cristo. Así que hermanos, oremos. Si tienes en la mente a alguien que estás viendo que está caminando así, con cosas que dice pero no están conectadas al corazón, no lo odies, no lo desprecies y no huyas porque aquí ya no aguanto, no. Oremos por ellos. Y los pocos que quedan, que están trabajando, alentémosles, mostrémosles amor, gratitud y sigamos orando por ellos, porque necesitamos a todos los que están en el camino para que ayuden a los que se han caído, a los que han tropezado, a los que están débiles en la fe. Así es que seamos una iglesia donde ya hoy domingo, después de salir de aquí, que nos vamos a la comida, a la comidilla, a hablar de los hermanos. No, que ya no exista eso. ¿Sí? Comemos y la comidilla. Y qué sabroso, ¿verdad? Sí, el hermano, ya te fijaste. Y dice, el hermano Ríos lo que predicó y ya ves cómo es él. O sea, que eso ya no exista. Eso, ¿verdad? Mejor antes de comer, orar por el hermano Ríos, ¿verdad? Que si es uno de esos del segundo objetivo, hay que orar por él, hay que no soltarlo hasta que lo veamos caminando en el Señor. Pero para que eso suceda, se necesita amor. Y Dios es amor, por eso necesitamos al Señor, para que seamos una iglesia que ama y que da testimonio, y sobre todo que da testimonio ¿a quién? Al Señor, porque Él ve nítidamente. Oramos. Bendito Padre, Señor, gracias por mostrarnos estos 7 espejos, Señor, de la palabra, estas 7 iglesias, donde nos podemos reflejar todos y cada uno, Señor. Y como tenemos vida, estamos a tiempo. Y como tenemos a Cristo, estamos a tiempo. Y como tenemos un Dios poderoso, amoroso y misericordioso que abre sus brazos, estamos a tiempo, Señor. Corrígenos, Señor. Que no seamos señalados como aquel que viene a envenenar, a dañar, a destruir, sino que seamos señalados como un hermano en Cristo que ama. Que la iglesia de Bellavista, la misión Ríos de Agua Viva, Señor, cuando se hable de ellos, sean de testimonio, que digan, ahí hay amor, ahí está Cristo, ahí hay una iglesia que trabaja, ahí no hay una iglesia moribunda, hay una iglesia que va a entrar a la presencia del Señor con gozo y serán reconocidos porque el Señor estuvo con ellos y ellos con Él. Señor, que sea el sentir de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, amén.